Susurros en la oscuridad. Capítulo 5. La sombra acechante. La protagonista, Elena, sentía que algo no estaba bien. Desde que había iniciado su aventura en aquel oscuro y misterioso bosque, había sido testigo de extraños sucesos. Aunque en un principio pensó que era simple paranoia, ahora no podía ignorar la sensación de que estaba siendo perseguida por una presencia oscura y amenazante. Cada paso que daba, Elena podía percibir una sombra sigilosa acechándola desde los rincones más recónditos del bosque. Sentía su mirada fría y penetrante clavándose en su espalda, haciendo que se le erizara la piel. No importaba cuánto intentaba escapar de ella, la sombra parecía siempre un paso detrás, persiguiéndola como un cazador persigue a su presa. La protagonista trataba de mantener la calma, recordándose a sí misma que era valiente y decidida. Sin embargo, la sensación de peligro constante no la abandonaba. Sus pasos se hacían más veloces, su corazón latía desbocado en su pecho y el sudor frío recorría su frente. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, Elena no podía evitar sentirse cada vez más vulnerable y acorralada. El bosque, en apariencia tranquilo y sereno, se transformaba en un laberinto de sombras que parecían cobrar vida. Los árboles susurraban entre sí, como si compartieran secretos oscuros que solo conocían ellos. Cada crujido de las hojas bajo los pies de Elena resonaba en el silencio opresivo del lugar, aumentando su inquietud. La noche caía rápidamente, tiñendo el bosque con tonalidades grisáceas, y envolviéndolo todo en una oscuridad que parecía alimentar aquella presencia siniestra. Elena sabía que no podía permitirse bajar la guardia, que debía encontrar una salida y escapar de aquel acecho implacable. Sus pensamientos se concentraron en el mapa que había encontrado antes de adentrarse en el bosque. Con manos temblorosas, lo desplegó y trató de orientarse. Sin embargo, las sombras que bailaban ante sus ojos dificultaban su capacidad de discernir los caminos correctos. Elena debía confiar en su instinto, y en su valentía para encontrar la salida de aquel enigmático lugar. El tiempo parecía detenerse mientras Elena avanzaba, luchando contra su cansancio y dejándose guiar por una fuerza interior que se negaba a rendirse ante el peligro. A pesar del miedo que la acechaba, no podía abandonar su misión. Debía seguir adelante, encontrar respuestas y desentrañar los secretos que envolvían aquel bosque. Con el corazón aún más acelerado, Elena se adentró en una senda angosta y tenebrosa. Las ramas de los árboles la rozaban con sus dedos nudosos, y la brisa nocturna parecía susurrarle al oído palabras ininteligibles. La protagonista sentía como si el propio bosque intentara envolverla, impidiendo su escape y sumergiéndola en un abismo de incertidumbre y temores. Y así, entre la oscuridad que se cernía sobre ella, y la sombra acechante que la perseguía sin descanso, Elena continuaba su camino. Su valentía y determinación eran su única arma, y aunque aquella aventura parecía llevarla al límite de lo desconocido, había algo en ella que se negaba a rendirse. El vídeo quedó suspendido en el aire, dejando a los espectadores en expectativa. ¿Podría Elena escapar de la sombra tenebrosa que la persigue en cada paso de su aventura? ¿Cuál sería su siguiente movimiento en busca de respuestas? Las respuestas se encuentran en la próxima parte del vídeo, que desvelará el destino de nuestra valiente protagonista. La noche se había adueñado por completo del bosque, envolviendo a Elena en una oscuridad espesa y asfixiante. Cada paso que daba parecía hundirla más en el abismo de incertidumbre y peligro. A pesar de que su valentía brillaba en sus ojos, el miedo comenzaba a hacer mella en su espíritu. La sombra acechante continuaba su persecución implacable, siguiendo cada movimiento de Elena con una determinación sobrenatural. Susurros siniestros resonaban en el aire, susurrándole promesas de dolor y desaparición. La protagonista sabía que debía encontrar una salida, un resquicio de esperanza en medio de la oscuridad que la atrapaba. Mientras Elena avanzaba por el sendero, sus oídos captaron el sonido de agua corriendo. Curiosa, se acercó con cautela a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las sombras. La luna se reflejaba débilmente en su superficie, como una luz titilante en la negrura. Elena se arrodilló junto al agua, desesperada por encontrar algún indicio que le mostrara el camino correcto. Con manos temblorosas, removió el lodo del lecho del arroyo, buscando algún objeto o señal que pudiera guiarla. Fue entonces cuando, entre los dedos, sintió algo duro y metálico. Era una pequeña llave, oxidada por el paso del tiempo. Elena la sostuvo en su mano, y una chispa de esperanza renació en su interior. Aquella llave representaba su salvación, la oportunidad de liberarse de la sombra acechante que la atormentaba. Decidida, Elena se levantó y estudió el mapa una vez más. Había una puerta oculta en el corazón del bosque, un portal que solo podía ser abierto con esa llave. Sabía que para encontrar la salida,
debía adentrarse más en la oscuridad. Armada con su coraje, se internó en lo desconocido, con la llave en una mano y la incertidumbre en la otra. Cada rincón del bosque parecía latir de tensión y misterio. Las sombras se enredaban en torno a los árboles, formando figuras monstruosas que siseaban y se contorcían en el aire. Elena caminaba con el corazón en la boca, sintiendo cómo el aliento frío de la sombra acechante se posaba en su nuca. De repente, una puerta de madera antigua se materializó ante sus ojos. La llave encajaba a la perfección en la cerradura, liberando un chasquido que resonó en el silencio de la noche. Con un empujón valiente, Elena abrió la puerta y se encontró en un claro iluminado por la luna. El alivio inundó su ser cuando la sombra acechante desapareció, como si se hubiera derretido en la noche. Ahora, en ese claro, reinaba la paz y la serenidad. Elena se sentó en el suelo, auscultando los latidos de su corazón y sintiendo la calidez del triunfo. Poco a poco, las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, iluminando el camino de Elena hacia su nuevo destino. Había superado los obstáculos, desafiado sus miedos y encontrado la fuerza en su interior. No importaba qué secretos le esperaran en aquel bosque, estaba lista para enfrentarlos y descubrir la verdad oculta entre las sombras. La noche continuó su avance, disipando la oscuridad y dando paso a un nuevo amanecer. Los pájaros comenzaron a trinar alegremente, como si celebraran junto a Elena su victoria sobre la sombra acechante. Y así, con el corazón lleno de determinación, la protagonista se levantó y continuó su camino hacia el próximo capítulo de su inquietante aventura.